La idea, en un principio, hace unos meses, era poder abrir el encuentro con él. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era conversar un poco antes de empezar, porque hablamos de complejidad, tejiendo redes en la complejidad deportiva, paradigma de conocimiento, qué sé yo, y no teníamos, o queríamos tener por lo menos algún fundamento teórico, aunque fuera un poco más abstracto, de qué era el pensamiento complejo y el paradigma y demás, explicado desde el punto de vista filosófico. Y no solamente filosófico, porque Pablo tiene la enorme virtud de poder situarnos en los contextos socio-históricos, económicos, culturales, que eso le aporta muchísima riqueza. Entonces, lo que vamos a intentar con Pablo es conversar un poquito acerca de los paradigmas de conocimiento, qué son, qué nos ofrecen, por qué están, para qué están y demás. Esa es un poquito la idea. Como siempre voy a hacer un poquito de introducción, después lo voy a dejar a él y cuando él quiera me dirá para participar o no. Lo tuvimos que cambiar porque él tuvo muchísimas actividades previo a esto, terminó y se vino en un 306 interminable, cansado, pero bueno, acá está como todos ustedes. Entonces, alguna cosita dijimos cuando iniciamos acerca de lo que son los paradigmas de conocimiento, ¿no? Más o menos todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de conocimiento, cuando hablamos de aprendizaje, cuando intentamos definir un poquito qué es el aprendizaje, qué significa, cuándo aprendo yo. Y bueno, normalmente lo que consideramos es cuando hay un cambio en la conducta, cuando hay un cambio en la personalidad, en la forma que se enfrentan las cosas y se enfrentan de una manera diferente, decimos que ha habido un proceso de aprendizaje. Ahora, ¿cómo se dan esos procesos de aprendizaje y de conocimiento? En la charla anterior, los compañeros hablaron acerca de los datos, de la información, del conocimiento, de la sabiduría, y esto existió desde siempre. Lo que pasa es que ahora se ha empezado a sistematizar, y particularmente en este siglo, muchísimo más rápido. Lo decía Spinelli también en la tercera charla, con un vértigo tan grande que no es solo que nos parece, sino que realmente la ola nos pasa por encima. Y eso genera un poco de miedo, porque uno trata de controlar, pero siente que no puede controlar nada. A veces las cosas duraban 20, 30, 40 años, ahora no duran nada. Y no me estoy refiriendo a un electrodoméstico, me estoy refiriendo a cuestiones del conocimiento. Cosas que hablábamos hasta hace poco y las teníamos como certezas, nunca como verdades, pero como certezas que han ido cambiando y que han ido cambiando rapidísimo. Y que, bueno, ¿cómo las entendemos? ¿Cómo nos adaptamos nosotros a eso también? Si entendemos por paradigma ejemplos, como decíamos, esa palabra griega que significa ejemplo, y pensando un poquito en la gente de psicología social también, podemos entender a los paradigmas como un marco teórico que nos ayudan a comprender determinadas cosas. En psicología social se habla de ECRO. El ECRO son 4 letras que significa esquema conceptual, referencial y operativo. Es decir, es un esquema de conceptos que nos sirven como referencia para opinar, ¿ah? O para operar, mejor que para opinar. Ahora, yo voy a ser muy sincero, me di cuenta de todo esto cuando terminé la carrera de psicología social, cuando me encontré con alguna gente que me marcó, y esto no fue, no hace mucho más de 15 años. Yo no tenía ni idea de que existían paradigmas distintos de conocimiento, más allá de haber escuchado en algún momento a René Descartes y acordarme de alguna profesora de filosofía que lo había nombrado. Pero que bueno, que no sabía cómo relacionarlo, no tenía ni idea. Entonces, de hace 15 años, 14, 15 años para acá, empecé a visualizar, gracias a esa gente que me marcaron otras cosas, qué pasaba con ese
paradigma más tradicional, más clásico, más reduccionista? ¿Qué pasaba con el método científico? ¿Qué cosas nos ayudó a explicar y en qué cosas quedó un poco insuficiente? En el buen término, no aplicándole una connotación negativa a lo insuficiente. Porque esto sucede con los paradigmas. Cuando esos ejemplos que nosotros tomamos para poder funcionar empiezan a quedarse cortos o a ser insuficientes y no nos permiten explicar la realidad que vivimos, es que surgen los nuevos paradigmas. Pero la cuestión es que no era solo René Descartes y su método científico y vamos a tratar de simplificar las cosas para entenderlas un poco mejor. Y separo el entrenamiento en preparación física, técnica, táctica, psicológica, teórica, y hasta me armo una casita donde digo que los cimientos son la preparación técnica, las paredes, la parte táctica. Resulta que después, y estamos hablando a principios del siglo XX, ¿no? Cambia el paradigma mecanicista, que todavía lo utilizamos, ¿no? Este es una máquina, decimos, es una máquina. Porque podemos homologar al cuerpo humano con lo que es una máquina. De repente las palancas pueden ser nuestro sistema óseo, nuestros huesos. Podemos decir que las poleas son las articulaciones, los músculos, los tendones, son las cuerdas. Y bueno, pero no alcanza para explicar lo que sucede con una persona. Y entra el paradigma ya energético con las leyes de la termodinámica y esa máquina necesita energía para poder moverse. Yo no tenía ni idea de todo esto y tampoco el salto de lo energético junto a lo cibernético, que nos decía, está bien, el ser humano puede ser una máquina, está bien que necesita energía, pero es parecido a las máquinas de computación, año 40, 50. Nosotros le metemos la información en el procesador, en el CPU, creo que se llamaba, ¿no? El CPU, y bueno, ahí me larga sus respuestas en ese output. Bien, y después, ¿qué más? ¿Qué otra cosa aparece? Bueno, aparece justamente un paradigma que viene a cambiarnos un poco todo esto, un paradigma que complementa de alguna manera el paradigma más positivista, donde todo era racional, donde todo era buscar las causas y las explicaciones lógicas, y nos dice, bueno, cuidado, porque hay un sentir también que influye y que influye mucho. En presentaciones anteriores hablaban de cómo gestionar las cargas físicas, tácticas, estratégicas, pero también las emocionales. El asesor de campaña de Obama le decía, no importa tanto el mensaje que vos des, sino cómo hagas sentir a la gente. Cosas que parecen muy fuertes para nosotros, ¿no? Pero ¿y cómo? ¿No es que el ser humano racionaliza todo? Sí, pero no es suficiente para explicar todo esto. Ya más cerca del 90, con las Olimpiadas en Barcelona, generalmente el Comité Olímpico da una cantidad de dinero a los países anfitriones que lo pueden, por supuesto que justificándolo, invertir o dedicar o llevar a lo que ellos consideren que es importante. Barcelona tenía infraestructuras y lo que hizo fue crear centros de alto rendimiento y de investigación que le ayudaron a cambiar todo el paradigma de lo que nosotros entendíamos por el entrenamiento. La madre de todo nuestro conocimiento en el entrenamiento era el atletismo, deporte individual y sobre todo del lado, más del lado soviético. Todo lo que era periodización, planificación, Matveyev, ciclos. Pero claro, llegó un momento que se empezó a ver que no podíamos aplicar cuestiones que eran del atletismo directamente sobre los deportes de equipo, porque de picada el atletismo se prepara 8 meses, compite 2 y descansa 2. Y el fútbol es al revés, se prepara 2, compite 8, con suerte descansa 1. Y con suerte se prepara 2. Hay equipos que ni siquiera se preparan 2, porque en la misma preparación ya tienen que ir a competir por cuestiones comerciales. Entonces cambia todo el concepto de lo que son fundamentalmente los entrenamientos
para los deportes de equipo. Y allí hay una influencia grande justamente del paradigma de la complejidad. Paradigma de la complejidad que tiene tres patas fundamentales, que son tres teorías: la teoría del caos, la teoría de los sistemas dinámicos y la teoría de la complejidad. La teoría del caos, y ahí hablaba hoy Espasandín sobre Edgar Morin, o Edgar Morin, más como dicen los franceses. Él explica los fenómenos y las actividades por las que el ser humano y los sistemas en general nos movemos, que es una trilogía que va del caos, la organización, orden. Entendido el caos como desorden, no la connotación negativa del caos, algo súper incontrolable, sino el desorden. Y ahí nos estamos moviendo, nos desordenamos, nos tratamos de organizar, nos ordenamos y nos desordenamos, y nos organizamos, y realmente el fútbol pasa por eso también. Si nos ponemos a pensar un poquito, yo entro con un plan de partido, entro con una idea de juego, resulta que pasa algo que me hace o me provoca un desorden que yo tengo que tratar de volver a organizarme para tratar de sostenerme. Y ahí eso se engancha con dos elementos que tiene la teoría del caos. La teoría del caos nos dice que las condiciones de inicio condicionan muchas veces el desarrollo de los eventos. No es lo mismo que yo pueda hacer, según me dijo mi entrenador, yo soy el zaguero derecho, le tengo que dar la pelota al lateral derecho para que se la pase al extremo, de ahí se apoye con el interior, que la cambia con el extremo, y resulta que el rival no tuvo mejor idea que pararse adelante mío y no se la puedo pasar al lateral. Y tengo que hacer otra cosa. Entonces, las condiciones de inicio van a condicionar de alguna manera lo demás. La otra cosa que nos habla, el otro elemento, perdón, no cosa, que nos habla la teoría del caos, son las estructuras disipativas. Las estructuras disipativas son aquellas que, a pesar de estar en un ambiente caótico, pueden lograr cierto equilibrio. Y esto no es ni más ni menos que nosotros en nuestra vida de pareja, de familia, de sociedad, el equipo. En el primer tiempo ganando, perdiendo, en el entrenamiento, en cualquier situación. Estamos metidos en un ambiente de desorden o de caos, como lo quieran llamar, y tenemos que tratar de alguna manera de organizarnos. Con respecto a los sistemas dinámicos, abiertos, adaptativos, complejos, plásticos, algo ya hablamos en el inicio, por lo tanto no voy a profundizar mucho ahí. La otra cosa que nos dice Morin es que los sistemas dinámicos, nosotros, tenemos un punto súper alto de rendimiento, de eficacia y de efectividad, que es en la frontera del orden y el caos. Hoy Diego hablaba un poco de lo que es: elijo yo trabajar sobre el caos o sobre la estructura. Elijo yo trabajar un poco más sobre la estructura o la coyuntura, de repente no el caos, trayendo la coyuntura, y en esa diferencia que hicimos hoy, entre entorno, contexto y coyuntura. ¿Qué significa esto? La estructura es la disposición en el espacio que nosotros le damos a nuestro equipo. 1-4-3-3, 1-4-4-2, qué coberturas, qué relevos. Lo que es el sistema óseo al ser humano es la disposición espacial a un equipo. Vamos a tratar de entrar de esta manera. Esto ha evolucionado mucho y ha evolucionado de tal manera que antes los equipos sostenían esa disposición en el espacio durante todo el partido. Ahora hay equipos que atacan con una disposición, se defienden con otra. Pueden estar atacando 2-3-2-3, pueden estar defendiendo 4-4-2. No es tan fácil verlo, pero bueno, con un poquito de ojo entrenado logramos visualizarlo. Y esto nos está mostrando la adaptabilidad de los sistemas, que no es nada más ni nada menos que la contratáctica y esa pelea en el buen sentido que tengo con el rival, y esa adaptación de los sistemas. ¿Ah? Yo voy a dejar un poco por acá y le voy a dar la palabra a Pablo, que nos va a explicar, y yo quisiera que él entrara, cómo se forman estos paradigmas de conocimiento, de dónde vienen y por qué es tan importante saber, si es que es importante saberlo.
Después yo voy a entrar un poquito en cómo nosotros encaramos todo esto en la academia y cuál es la base nuestra para poder comprender, salud Joaquín, para poder entender la complejidad de todo esto. Pablo. Uy, no te pusieron la vincha. No, vamos con esto. ¿Me doy así? Vamos con esto. ¿Está bien? ¿Me escuchan bien ahí? No te lo pegues mucho a la boca. Dale, ahí estamos bien entonces. Bueno, hablando de paradigma, en la exposición anterior estábamos en el siglo XXI y volvimos al XIX ahora. Volví al papel. Con la lapicera me salva al siglo XX, avanzamos un poco más. Pero bueno, hablando un poco de esta cuestión de los paradigmas, de alguna manera explican y le dan un marco, como bien decía Alejandro, de dónde estamos parados y explican el mundo y ese entorno que determina nuestras acciones, nuestro modo de ser y estar en el mundo. Él hacía referencia un poco a un paradigma que ha matrizado en buena medida al punto tal que ha sido un sinónimo de ciencia, que es el método cartesiano, que quizás más de algunos lo sufrió cuando tuvo filosofía, sobre todo en quinto año, y tuvieron que pasar ahí por Descartes. Esta misma idea de que todos los fenómenos eran medibles, entendibles, verificables, comprobables a partir de un método lógico, racional, universal que explicaba todo, desde las ciencias naturales hasta las ciencias sociales. ¿No? Es un poco, hay un autor que plantea aquella idea del cerebro en la cubeta, como en la película de Matrix, que estamos conectados y somos simplemente cerebro, porque en verdad el entorno social, emocional, afectivo, el contexto sociohistórico, de alguna manera no era importante. Había una razón universal, objetiva, que explicaba y nos hacía comprender el mundo, y todo quedaba reducido, creo que aparecía también en la exposición anterior, a una forma bastante simple de comprensión del mundo, en donde el contexto quedaba bastante por fuera, ¿no? de la explicación del desarrollo de nuestra existencia y de nuestro entorno. En el siglo XX, mediados del siglo XX, en verdad la obra de Morin, la podemos ubicar más en los 60, 70, aparece un poco más la idea del conocimiento, justamente es lo que aporta Morin, en buena medida, incluyendo el contexto, lo multidimensional, lo multidisciplinario, aparecen las estructuras, ¿no? Socioafectivas como claves, lo emocional, la subjetividad que se vuelve intersubjetividad, en definitiva, cada uno tiene una visión del mundo que en su tiempo histórico la comparte con otras personas, y eso es lo que construye la mirada que tenemos sobre ese mundo en el cual actuamos. Y esto lo vamos a vincular después, por supuesto, con el deporte, con el fútbol y con lo que creo que tenemos en común los profesores con los entrenadores de fútbol y las instituciones escolares, liceos y escuelas, con las instituciones también deportivas, que es la formación del sujeto. O sea, en verdad nosotros ahí tenemos una cuestión que no pasa simplemente ni por el rendimiento académico ni deportivo, si bien es parte del resultado. Queremos que los chiquilines terminen el liceo y ustedes quieren que sus equipos ganen, pero también hay una formación que tiene que ver con la formación del sujeto, del ciudadano, de la persona en un sentido integral. Y de alguna manera este paradigma, digamos, de Morin coloca esta mirada más holística, en donde hay un fuerte hincapié en la importancia, más allá de que el todo es lo que en definitiva termina complejizando Morin. Las partes, dirá, no terminan de explicar un todo que no es simplemente la suma o dos, no es igual que 1 más 1 en el pensamiento complejo, aunque las partes, por supuesto, son fundamentales, ¿no? Entonces, el entorno histórico y sociocultural se vuelve aquí clave, lo vincular, las ideas que matrizan y que construyen una época histórica pasan a ser determinantes, ¿no? Entonces hay una visión del mundo donde todo está interconectado, donde todo está en permanente movimiento. Y bueno, un poco lo que yo quería colocar hoy en escena, porque me parece que es importante y por esta cuestión que creo que compartimos esa tarea que es una tarea educativa, formativa, es bueno,
qué contexto, o sea, qué aporte, cómo podemos pensar desde este diálogo, este debate también, este entorno social, cultural, que creo que todos vivenciamos y que tenemos en común, por ejemplo, tanto los educadores como los entrenadores, ¿no? En esta tarea vital de formar a las nuevas generaciones. Entonces, un poco yo le había propuesto a Alejandro, si bien esta importancia del concepto de paradigma es aterrizarlo un poco en la realidad que vivimos en estas décadas y en este comienzo del siglo XXI. Y yo le había propuesto la lectura de 3 autores, aunque sea muy por arriba en algunos titulares, que nos pongan a pensar las dificultades y los desafíos que tenemos en relación a un contexto que tiene sus complejidades desde un lugar de dificultad. Cuando he pensado, por ejemplo, en este vínculo con lo deportivo, todos los profesores, yo soy docente de ética en la universidad y mi formación a posteriori de filosofía ha sido en el campo de la política y la gestión de la educación, pero trabajo hace 25 años en contextos vulnerables dentro del ámbito de la educación secundaria, ¿no? O sea, sobre todo en liceos más de periferia, en contextos que realmente tienen una complejidad importante. Y recuerdo que durante muchos años nuestro problema era lidiar a veces con las instituciones deportivas en relación a que, además de estar jugando al fútbol, sobre todo en los contextos más vulnerados, no desatendieran el tema del estudio, ¿no? Por suerte creo que se ha ido avanzando en que también las instituciones deportivas, los entrenadores comprendan la importancia de esta cuestión, ¿no? Porque en muchos casos la idea del chiquilín en esos contextos de movilidad social pasa en buena medida por el deporte y por el fútbol en particular, ¿no? Entonces, esa cuestión de venir a clase y muchas veces las familias apostando incluso a que de alguna manera se la jugaran todo en la posibilidad deportiva, aunque muchas veces es una carrera corta o a veces se puede lesionar el chiquilín y sabemos que llega muy poco. Teníamos ese diálogo permanente con las familias en relación a la importancia de que también el pensamiento, ¿no? La ampliación de la complejidad del sujeto en términos de pensamiento, de la complejidad cultural, eso se ve también después a la cancha, ¿no? O sea, también se refleja en cualquier nivel del deporte. Pero creo que ahora estamos enfrentando incluso otras dificultades, que en algún momento lo hablé también con Alejandro, ¿no? Porque en todo caso el deporte es una cultura de la vida, en todo caso, y ahora vemos en algunos contextos vulnerables cómo de repente ha cada vez avanzado o está irrumpiendo incluso la narcocultura. Vemos que muchos de nuestros chiquilines se asocian a una cultura de una vida rápida, efímera, que a veces está asociada a una concepción que es de una vida vinculada a la muerte, en todo caso, ¿no? Y algunos de estos diálogos que hemos tenido con estos chiquilines pintan un panorama que creo que también, por supuesto, atraviesa las instituciones deportivas, porque en definitiva en estos barrios que atraviesan, diría que todos los barrios, pero algunos en particular, hay esta cuestión también de una vida rápida que muchas veces pasa por el dinero fácil, por una cultura que tiene que ver también el consumo, el poder, que a veces se obtiene incluso por medio de modos ilegales, digamos, ¿no? Entonces ya ni siquiera está la cuestión del deporte como una cuestión en la que uno tiene que apuntalar que más allá del fútbol, apuesta por el fútbol, también apuesten por el estudio, sino en este otro combate con algunos espacios en donde incluso a veces el Estado está en retirada y es difícil incluso ahí poder colocar la perspectiva, entre otras cosas, del largo plazo, del estudio, ¿no? Como un camino finalmente deseable, ¿no? De hecho, bueno, más de una charla que he dado he planteado esta cuestión. Antes se quería ser Messi, Cristiano Ronaldo, y hoy muchos se visualizan siendo protagonistas de narcoserie al estilo de Netflix. Estas cosas nos pasan en el aula, nos la dicen. Recuerdo que hace unos años, lo he contado más de una vez, tenía un alumno, Carlitos, bastante disruptivo, era como la 4ª vez que hacía primer año de ciclo básico, y yo le decía a Carlito vivía en El Borro y realmente era un contexto muy complejo en el cual él estaba y su vida,
Y yo, claro, permanentemente le hacía referencia a la posibilidad de la movilidad social a través de la educación. Y se ve que en un momento lo cansé tanto que me dijo un día, ¿pero vos cuánto ganás? A mí me marcó mucho, y le digo, 50, le dije. Bueno, Carlito, en verdad, su familia tenía una boca de pasta base, y él me dice, yo lo gano en una semana, y tengo poder, tengo chica, la posibilidad de acceso a un auto. Bueno, y es muy difícil desarmar algunas de esas lógicas que atraviesan nuestras instituciones educativas y que son lógicas que también irrumpen en otros lugares formativos. Creo que también de algún lugar ustedes lo vivirán y lo tendrán presente. Y en un marco en donde la movilidad social en nuestro país es bastante escasa. Uruguay está a nivel del egreso de la educación media superior en uno de los últimos lugares en América Latina. Nosotros tenemos los últimos datos más fiables, digamos, previo a la pandemia hubo una flexibilización en el egreso porque se permitió, de alguna manera se flexibilizó ese pasaje de grado, pero andamos en el entorno del 42% de jóvenes en el entorno de 20 años que terminan la educación media superior. Esto no deja de ser una tragedia social, o sea, si nos cruzamos un gurí en la calle de en torno a 20 años, 6 de cada 10 que nos cruzamos ni siquiera han terminado la educación media superior. El origen socioeconómico del estudiante sigue siendo determinante. Yo muchas veces digo, nuestra sociedad parece ser una sociedad muy homogénea, la distancia entre los barrios en Montevideo nomás parece ser a un rato de tomarte un ómnibus de media hora, pero lo cierto es que tenemos una desigualdad socioeducativa brutal. Un gurí que nace en Casaballe, el 0,9, los últimos informes del Instituto Nacional de Evaluación en Educación, 0,9 de cada 10 llega a la universidad, si naces en Punta Carreta, 8 y pico de cada 10. El quintil más bajo, solo 18 de cada 100 termina la educación secundaria, el quintil más alto, 81 de cada 100. Más de 60 puntos de diferencia en barrios de Montevideo, que a veces es un ratito. Entonces, yo digo, no somos la India, que viven en castas, pero pegamos en el palo. A veces tenemos la idea de que la movilidad social está dado, que es una sociedad muy cargada de igualdad de oportunidades, y lo cierto que eso no se da en la realidad. Y esa es la realidad de los jóvenes que están también haciendo deporte, que son también los futbolistas que van a construir y que muchas veces tienen la apuesta colocada en el fútbol en relación a esa posibilidad de salir de esa vida, de ese contexto de pobreza y de dificultad. Con esta otra dificultad que yo les decía, que aparece una cultura como la cultura narco que es muy seductora, que comienza a hacer competencia también con el sistema educativo y competencia con el Estado. Nosotros hemos visto como en algunos clubes, incluso de baby fútbol, algunos grupetes vinculados incluso al narcotráfico, suministran pelotas, a veces son los que pagan la factura del club deportivo. Entonces empiezan también a ser importantes. Todos tenemos muy presente hasta la historia de Pablo Escobar en su barrio, ¿no? Cómo lo quería en el club deportivo en el que él estaba asociado y cómo de alguna manera nutrió a muchos de los clubes de ese barrio, y cuando él murió era una especie de llanto colectivo porque en verdad era una especie de héroe para esos contextos, ¿no? Y aunque nosotros no lo percibimos, quizás sí, no sé, quizás yo lo digo así, ustedes lo perciben, hay un avance de esa cultura, hay un avance que a mí me genera una preocupación importante. De hecho, tenemos hasta nuestro primer narco, ¿no? Como es Marcel, que aparece hasta en horarios prime en televisión, y eso ha generado un impacto brutal incluso al otro día en las aulas, ¿no? Porque aparece cómo alguien puede poder tener esa capacidad de poder, de estar en los medios, de no ser alcanzado, de tener un poder que va más allá incluso del Estado, y nosotros debemos combatir al otro día en el aula esas complejidades con los chiquilines, que muchas veces, increíblemente, quieren tener ese protagonismo de estar, porque en una sociedad que se viraliza en cuanto apareces, ser es también estar presente, de alguna manera viralizarte, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa cuestión. Yo les decía que había 3 lecturas, las voy a pasar un poco rápido los titulares, pero me parece que puede dejar algún debate, algún diálogo interesante, de 3 autores que quizás por ahí, si ustedes en algún momento les interesa hincarle el diente, me parece que son interesantes en cuanto a las características de dificultad. También lo aclaro porque, bueno, desde el campo a veces de la filosofía siempre hay un señalamiento que puede parecer para algunos negativo. Bueno, sí, hay cosas buenas de la época, por supuesto, ¿no? Pero para esa tarea están los políticos cuando piden el voto. Creo que acá en filosofía a veces
los señalamientos son de las dificultades más que de otras cuestiones, que sí, por supuesto, hay cosas que también la época nos trae y que es muy importante, ¿no? Cada vez tenemos mayor acceso al conocimiento, como nunca en la historia de la humanidad tenemos acceso al conocimiento. Pero también eso trae su dificultad. A esta altura diría que estamos intoxicados de información. Y en verdad la distinción que puede hacer un adolescente, un niño, es cómo discriminar en ese mar de información. Porque en verdad muchas veces le dejamos, y sucede mucho en los hogares, la cuestión del chupete electrónico, ¿no? Los enchufamos ahí a un celular o algo y bueno, o se manda una tarea y busque tal cosa y no va a salir 7 millones de referencias. Y en verdad en el marco de la sociedad del conocimiento, el conocimiento específico es el que define la capacidad de ese sujeto. Yo hace poco había esbozado una idea que no es mía, pero un poco la reformulé, que en verdad siempre hemos pensado el concepto de analfabeto como aquel que no sabe leer y escribir. Pero en el marco de la sociedad del conocimiento puedo asegurar que tenemos un analfabetismo funcional. Porque aquel sujeto que no sabe moverse inteligentemente y discriminar entre el mar de información que tenemos, o en el dataísmo, ¿no? Que hay que saber leerlo también, en el mundo de los datos, ¿no? También es un analfabeto. También es un analfabeto. Y podemos decir que muchas veces en el sistema educativo cada vez nos cuesta más encontrar, incluso a nivel universitario, que se pueda encontrar un núcleo argumentativo básico, que se pueda tener ciertas capacidades en lectoescritura y en resignificación de la información. Y ese es un problema que estamos enfrentando. Entonces yo le decía a 3 autores que me parecen que es interesante para leer un poco el clima de época. Uno es Bauman. Zygmunt Bauman es un sociólogo, filósofo polaco, murió hace muy poquitos años, que tiene tiene varias obras, pero quizás su obra central se llama La modernidad líquida, que es un poco el modo de no decirle posmodernidad, porque él era tan defensor de la modernidad que no quiso llamarle la posmodernidad, y como para contraponer a la modernidad como algo sólido, que tenía sus basamentos en ideas a tener en cuenta, ¿no? en valores y principios que estaban regidos por el bien común, por la idea de mejorar la sociedad, él habla por el contrario de una modernidad líquida, ¿no? Que se nos escapa entre los dedos. Hay una pérdida de valores que él critica, que son característica de este comienzo del siglo XXI, ¿no? Yo hice acá un raconto de 3, 4 puntos que me parece interesante. Primero la idea dice Bauman, de lo instantáneo, ¿no? La tendencia a la inmediatez. Esa es una característica bien propia de nuestra época y los vemos en esto un poco que yo les decía, ¿no? El propio concepto de vidas rápidas, ¿no? de las vidas rápidas, la dificultad de pensar a largo plazo. Creo que todos lo vemos en los jóvenes, ¿no? En los jóvenes y en los adultos, porque además, como también lo han marcado algunos autores, nuestra sociedad es una sociedad que se ha adolescentizado. Digamos, los que tenemos, como en mi caso, medio siglo, cada vez vieron que en Uruguay además la adolescencia dura hasta los 40 años, parece, ¿no? Entonces tenemos una idea de que la adolescencia se ha prolongado mucho, realmente se ha prolongado y hay una dificultad en la concepción del largo plazo. Esto que yo les contaba, el caso de mi diálogo con ese estudiante, ¿no? Es muy difícil poder ver en esa construcción hacia adelante. Creo que afecta la idea educativa y debe afectar muchas de las charlas que los entrenadores tienen a veces con sus jugadores, en la propia concepción del largo plazo, ¿no? De ver más allá del resultado inmediato, del éxito ya, porque además es una sociedad que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo inmediato y con lo instantáneo. La vida ya y el resultado tiene que ser ya. Entonces, por suerte en algo creo que cambió con aquella idea del proceso, ¿no? que se instalaba en la lógica incluso de la selección uruguaya, ¿no? De pensar en los procesos. Bueno, creo que ha sido una idea que muchas veces incluso en el aula nosotros la hemos tomado. Eso es importante, ese intercambio también entre ese mundo del deporte, el mensaje que les puede llegar de que hay que pensar en los procesos, en las cuestiones a largo plazo, porque lo educativo es algo que no tiene un efecto inmediato, ¿no? Uno lo ve a largo plazo. Entonces, evidentemente hay una dificultad en ese lado. Bauman dice, esto tiene que ver con un mundo que también es el mundo de las comidas rápidas, de los saberes rápidos, de los amores rápidos, ¿no? Bauman dice, bueno, incluso el uso de las nuevas tecnologías, nosotros desconectamos rápidamente, ya no buscamos incluso vínculos, sino conexiones. Incluso la discusión con aquel que empieza diferente, lo bloqueamos en redes, lo desconectamos fácilmente. Los chiquilines se dejan por WhatsApp. Esto es curiosísimo, una cuestión de mandar un mensaje
y lo vemos, yo trabajo con gurises del ciclo básico, esta cuestión ni del cara a cara, ¿no? Porque hasta se vuelve aséptico el final de un vínculo amoroso también. Se dejan por WhatsApp, una cosa increíble, ¿no? Que tiene que ver incluso con la aceleración de la vida, esta misma cuestión. Creo que todos lo vivimos, también los más grandes. El tiempo se ha acelerado, ¿no? La idea de que el tiempo pasa rápido. Entonces también las exigencias son de un triunfo inmediato, por esto esa misma idea de la inmediatez. A este genio de WhatsApp, que no sé, a alguien del departamento de publicidad de WhatsApp se le ocurrió esta cuestión de poner los audios a 1,5, 2, ahora nos escuchamos todos como si fuéramos ardillitas. Yo todavía estoy en esos grupos que, viste, escribo, y dice, ahí escribe el de filosofía y manda audio de 6 minutos y no lo pueden creer. Pero eso explica, de alguna manera, también cómo vivimos. El tiempo acelerado es también un tiempo en el cual la escucha del otro cada vez se hace más difícil. No estamos tan dispuestos a escuchar al otro. Ya un audio de 2, 3 minutos, no me mande más de 20 segundos, 30 segundos. Esa economía de la atención, el poder focalizar y escuchar, que les debe pasar incluso en alguna explicación técnica, la vivimos en el aula, donde los gurises no pueden sostener más de 15, 20 minutos la atención a un plano teórico. O sea, es una dificultad que estamos teniendo. Nosotros, de hecho, y varios de nosotros quizás en otras épocas, se nos mandaba a estudiar en un libro o en repartidos. Eso es algo que hoy ni siquiera lo podemos contar. En todo caso, el apunte en clase, lo breve, las nuevas tecnologías también nos impulsan a un uso recortado del lenguaje y a un uso breve, ¿no? Esto, Morén traía la idea de la incertidumbre. Acá Bauman la trata de otro lugar que no es más por lo negativo que por lo positivo. Yo le decía un poco a Alejandro esa cuestión, porque en Bauman la idea de la incertidumbre en todo caso forma parte del propio sistema y hasta es positivo en todo caso, ¿no? Es algo a tener en cuenta. Acá la idea de la pregunta, de la falta por el sentido, del porqué, del para qué de la existencia, de los jóvenes, para qué, el porqué de nuestros actos, en verdad no está presente, dice Bauman, eso genera mucha incertidumbre, falta de certeza. Y a su vez dice, hay otra característica, que es que se ha borrado la frontera entre lo público y lo privado. Ya no existe más ese espacio. Todo lo que hacemos en todo caso es público. Eso nos trae una enorme dificultad, de la filtración de videos que se golpean hasta videos íntimos, hasta lo habrán vivido en el mundo también del fútbol, ¿no? Aparece permanentemente. Bueno, el otro día veía esto que no sé, con los jugadores independientes. Fue una fiesta, yo que sé, aparece en las redes y aparece esa vida incluso de lo público y lo privado mezclándose, y es una afectación que también tiene el mundo del deporte, ¿no? La exhibición permanente en las redes es un problema porque ha desaparecido esa frontera también entre lo público y lo privado. Estas creo que son cuestiones que matrizan, que es el paradigma que de alguna manera también estamos viendo en ese entorno sociocultural. El segundo autor que aborda estas cuestiones, que me parece que es interesante, es un filósofo surcoreano, que se llama, el nombre es medio difícil, se llama Byul Han, pero si lo buscan es H-A-N, Han. Es un profesor actualmente docente en una universidad en Berlín, en Alemania. Hizo prácticamente toda su carrera académica en ese espacio. Y tiene un par de obras muy interesantes. Su obra clave se llama La sociedad del cansancio. Si Bauman era la modernidad líquida, como modo de caracterizar nuestra época, él habla del cansancio y la sociedad del rendimiento como una característica del paradigma de nuestra época, de nuestro siglo XXI. Y ahí él habla de un cambio justamente de paradigma. Dice que hemos pasado de la sociedad disciplinaria, de aquella sociedad del panóptico Foucaultiano. Quizás alguno también de ustedes en algún curso de secundaria vieron aquella idea de Foucault, del panóptico, de vigilar y castigar, esa idea de la torre central que vigila, donde vos no ves a quien te está vigilando, pero tenés la sensación de estar siendo observado en todo lo que haces, y las sensaciones de castigo. Si no se cumplen determinadas normas, hay un castigo. Es casi la idea de los reality show al estilo del Gran Hermano, ¿no? Donde todo lo que haces en verdad está visto por el Gran Hermano y castiga aquello que se sale de la norma, ¿no? La idea de vigilar y castigar, que Foucault incluso decía
las cárceles fueron creadas con ese objetivo, pero también las instituciones escolares. Un poco es siempre llevar a lo normal, lo que la sociedad entiende que es normal, y todo aquello que se sale de la norma es castigado, ¿no? Entonces, ahí, dice Han, en todo caso era un paradigma de la negatividad, de lo que no se debía hacer. Dice, el giro de cambio del paradigma en el siglo XXI es que en verdad hay una sociedad que todo lo permite, al punto tal que se te exige que vos podés hacer todo. En verdad, tú debés poder hacer todo. Ya es por la positividad. Dice, es por el contrario, en vez de lo que vos se te negaba antes que no podías hacer, hay una exigencia de que vos podés hacer todo, ¿no? Entonces aparece esta idea del emprendedor, ser tu propio jefe, rendir en todos los terrenos. Entonces dice, eso ha llevado a una sociedad también que termina absolutamente cansada porque es una sociedad de la productividad permanente. Y yo alguna vez lo he hablado con gente más grande, incluso no tanto con los chiquilines, incluso esa sensación de culpa de un domingo a la tarde de que si no estás haciendo nada, si estás simplemente tirado mirando algo, es que estás perdiendo el tiempo. Cada vez más esa idea se ha instalado porque somos como sujetos de rendimiento permanente. Esto también es una cuestión, me parece que interesante para pensarlo en el mundo del deporte, porque el mundo del deporte obviamente entiende y tiene una idea del rendimiento. Hay una exigencia del rendir. Y muchas veces vemos esa exigencia sucede también en el aula, ¿no? Con el chiquilín que hace deporte y viene absolutamente cansado, dormido, porque además en la madrugada muchas veces se queda con el celular. Y se queda horas a la noche y no duerme. Y hay un consumo serial que Han denuncia, ¿no? Incluso a través de las propias plataformas de streaming, que te llevan a consumir y consumir en serie. Entonces, bueno, ese descanso cada vez es más bravo. Y entonces él dice, se ha generado una sociedad del cansancio que muchas veces ha explotado en sensaciones de frustración, de estrés, de depresión. Entonces dice, esas son características en nuestra época. Una de las principales características que tenemos es tener una enorme cantidad de adolescentes frustrados, cansados, deprimidos. De hecho, los problemas que estamos teniendo en salud mental son brutales. Yo no sé si ustedes lo vivencian en ese mundo del deporte, pero les puedo asegurar que uno de los grandes problemas que tenemos en los espacios de las instituciones educativas es la explosión de problemas de salud mental que tenemos, ¿no? La exigencia que muchas veces planteamos de esos lugares de poder tener equipos multidisciplinarios para atender situaciones con gurises que a veces deben ser exitosos en todos, porque además la sociedad exige por ese exitismo que plantea justamente Han, ¿no? De rendir permanentemente, ¿no? Entonces dice Han, también pasamos del sujeto revolucionario, de aquel mundo de mediados del siglo XX, del hombre nuevo, de la modernidad, pasamos del sujeto revolucionario al sujeto depresivo. Fracasar, además, en esta sociedad del conocimiento, empieza a ser un problema personal y no del sistema. Por eso es importante ver los contextos. Si vos fracasás es porque no hiciste los méritos suficientes para alcanzar el éxito. O sea, todo se termina depositando en el sujeto, ¿no? Ya no es un problema del sistema ni de la dificultad del contexto social y económico del cual vos partiste, o esas cuestiones que te pueden limitar. En verdad vos lo podés hacer y si no lo haces es porque no te has esforzado lo suficiente. Por eso interrumpe en buena medida este discurso que es muy interesante para debatir, que es el de la meritocracia, ¿no? La idea que cada cual se ubica socialmente según sus méritos, a veces olvidándonos de las dificultades de los puntos de partida. Entonces esa es una cuestión que también Han la maneja y que es importante, ¿no? En esta misma sociedad, dice Han, que tenemos un exceso de estímulos. Y nosotros lo vemos en la cuestión incluso del uso de las nuevas tecnologías. Como nunca en la historia de la humanidad, también el sujeto está estimulado, ¿no? Y ese exceso de estímulos ha generado cuestiones que son interesantes de debatir, porque para mí no son simplemente aspectos fisiológicos, que son, por ejemplo, la enorme cantidad de niños y de adolescentes que tenemos con diagnóstico de TDAH, o sea, con trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Uruguay supera, y este es un dato que para mí es fulminante y que a veces no lo tenemos tan en cuenta, supera la media regional en diagnósticos de TDA y supera la media regional en medicalización con Ritalina. O sea, muchos de nuestros chiquilines y estudiantes están atravesando el sistema educativo medicados. Se toma Ritalina como quien toma agua mineral, con los problemas que esto implica, ¿no?
incluso en el acostumbramiento del propio cerebro a poder superar de por sí algunas cuestiones, y muchas veces dormimos a los chiquilines para que atiendan la clase, muchas veces con clases que, una cuestión también de autocrítica, son propias más del siglo XX, con gurises que están acostumbrados a un sistema o a un formato cargado de estímulos, y claro, rebotan en el aula muchas veces. Y muchas veces la cuestión es, bueno, diagnósticos rápidos de trastorno de déficit atencional, ¿no? Que muchas veces incluso tiene que ver con la focalización del uso del celular, en donde saltamos de un lugar a otro rápidamente, ¿no? Hay una escasa tolerancia al vacío, qué hacer en ese tiempo de ocio, ¿no? Y la idea del multitask, que para algunos es positivo, ¿no? La idea de hacer muchas cosas a la vez, pero Han denuncia que en verdad es una cuestión que cada vez nos carga más en relación a una economía de la atención que ha disminuido enormemente. Esta cuestión que yo les decía, que termina afectando la capacidad de profundización y de contemplación, porque lo que nos falta cada vez más es esa pausa de la soledad reflexiva. De hecho, muchos de nuestros gurises entienden que todo tiene que ser divertido. Nosotros lo vivimos en el aula. Muchas veces tenemos esta discusión si los docentes debemos ser especie de animadores de fiestas infantiles, ¿no? Porque en verdad uno, claro, ya aparece, ahí viene el de filosofía, hablarme de Aristóteles, y bueno, es un poco un embole hablando mal para muchos de ellos. En verdad nosotros representamos en alguna medida una cultura contrahegemónica que presenta otra grilla de posibilidades, que puede ampliar la grilla cultural porque se ofrece otra cosa. Pero en verdad aparecemos como lo aburrido también. Y los gurises cada vez se aburren más rápidamente. Nos pasa en gurises, en niños chicos, la idea del aburrimiento, de que hay que hacer siempre y permanentemente algo divertido. Entonces eso también es un problema que estamos, y que creo que atenta mucho contra la cuestión del aprendizaje, ¿no? Y que además castiga mucho la idea que tenían los griegos, que es la idea del ocio noble. Es en el espacio y en el tiempo libre cuando se construye la cultura. La base de la cultura, de la complejidad del pensamiento, está en el tiempo libre, en el tiempo disponible. De hecho, en alguna medida la sociedad se fue liberando, buena parte de la sociedad se fue liberando, cuando no solo estuvo atado al trabajo material permanentemente, sino tuvo tiempo para pensarse a sí mismo y para pensar la sociedad en la cual habita. Parte de los derechos y la posibilidad de poder tener una mayor democracia en el acceso al conocimiento pasa por liberarnos del tiempo de carga material, de trabajo efectivo para poder pensar. Y de hecho el fenómeno griego, vieron que cuando nosotros estudiamos las asignaturas, sea la que sea, parece que se dio un milagro en Grecia hace 2600 años, donde surgieron la mayoría de la disciplina, fue que en verdad una élite de esa sociedad griega se liberó del trabajo manual en una sociedad esclavista. Por supuesto, a nuestros ojos no está bien visto, pero sí, en ese marco muchos se pudieron dedicar al pensamiento, tomando ese espacio de ocio como un espacio de construcción del conocimiento, de construcción del pensamiento. Esto cada vez lo tenemos menos presente. De hecho, el tiempo que tenemos disponible, la mayoría, incluso los adultos, lo aterrizamos en el espacio del uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, esa falta de contemplación pensativa es una dificultad que tenemos, ¿no? Y esta idea de siempre rendir, dice Han, está vinculado incluso a cuestiones que estamos viendo. Cada vez hay un mayor consumo de energizantes. Y lo vemos en los gurises. Bueno, yo tengo gurises adolescentes también, y tengo a veces que aparecen con la lata de red, van a bailar y se toman muchas latas de ron porque tienen que estar muchas horas. O sea, una idea del energizante. El dopaje competitivo ha sido todo un problema, ¿no? Esa misma cuestión de poder alcanzar el éxito del dopaje competitivo. Otro dato que para mí es mortal, el consumo de Viagra ha crecido específicamente en la franja de gurises de 20 años. No en cuestiones que tienen que ver más, si se quiere, con nuestra generación, de 50 para arriba, porque en todo caso está pensado para esas edades, en el hombre con cierta disfuncionalidad, o sea, está pensado en otra categoría de edades y de vida, y uno puede decir, ¿y por qué el consumo de Viagra ha crecido en jóvenes de 20 años? Porque esa misma idea del rendimiento incluso ha crecido en el espacio de la intimidad, en el espacio para disfrutar y para estar justamente
¿no? Sin pensar en el rendimiento, sino en el disfrute, creo que habla mucho de esta cuestión en donde nos terminamos convirtiendo, incluso nuestros jóvenes, en máquinas de rendimiento, ¿no? Y ahí es donde tenemos una dificultad enorme que se asocia también a una cultura narcisista, va a decir Han, que también ha ido creciendo, ¿no? Esta lírica del yo. El último autor, ahí para terminar y dejar un poco abierto en todo caso al intercambio, es un autor francés, Gilles Lipovetsky, que él habla del concepto de la era del vacío. Ese es un libro que en verdad lo escribe a fines de los 90, pero sigue muy vigente, ha hecho otras obras que de alguna manera reformulan su planteo que ya estaba a fines del siglo XX, ¿no? Y él habla de la era del vacío, lo ha incorporado mucho más en el concepto después de una cultura globalizada. Y él habla justamente de la falta de atención de los alumnos, y creo que también los alumnos pensados en términos de incluso aquel que forma entrenadores y los entrenadores que forman a los chiquilines, dice, bueno, es uno de los principales problemas que tenemos y de los cuales se quejan todos los profesores. Dice, es esta misma cuestión del todo y el ahora, ¿no? De un mundo que es ya. Y dice, una sociedad que termina fragmentada, ¿no? En moléculas personalizadas, donde lo que desaparece sobre todo es esta idea del bien común y de la concepción a largo plazo, con lo cual coincide en buena medida con los diagnósticos que hace Han y que hace Bauman sobre esta cuestión. Y él plantea que los principales desafíos que quizás tenemos en este siglo XXI, dice, es la integración en las escuelas, los vínculos, ¿no? Que cada vez están más fragmentados, que la pandemia ha golpeado fuertemente. Nosotros tenemos un efecto post-pandemia de dificultades en los vínculos, porque tuvimos adolescentes que prácticamente en 3 años no socializaron en las instituciones educativas o con otros adolescentes, y te pasan cosas como, en mi caso que soy profesor de bachillerato, que tengas gurises de 15, 16 años, a veces tirando papelito en clase. Cosa que vos decís, pero esto lo vivías en todo caso cuando tenías 12 años, pero hay una enorme dificultad de cómo vivenciar un vínculo mínimo con otros gurises. En la resolución violenta, Lipovetsky va a decir, la dinámica de la violencia también se ha instalado. Creo que todos hemos vivenciado, lo vemos en los informativos a veces, las golpizas que se dan entre alumnos en las puertas de las instituciones, o un fenómeno masivo como el que sucedió no hace mucho, de convocatoria a golpearse en la puerta del nuevo centro, que se convoquen 1.500, 2.000 jóvenes a golpearse en el nuevo centro, y que en el momento de la golpiza, en vez de separarse, la gente los gurises saquen el celular para filmarse, para viralizarse y estar en la red, incluso aunque sea como víctimas o victimarios. Creo que habla de esta dificultad, incluso de la resolución no violenta, de los vínculos. Tenemos un gran problema que se ha instalado ahí. Y Lipovetsky coincide en algo que yo le decía hoy, él no habla de la narcocultura, pero sí habla de la criminalidad como secuela de la pobreza. Ese es uno de los grandes desafíos, una de las principales amenazas que tenemos en nuestra época, porque muchas veces la solución puede ser algún barrio privado, poner rejas, pero créanme que los problemas de la sociedad y de la pobreza y de la criminalidad nos estallan la cara igual. Esta cuestión, dice, irrumpe en los barrios más complicados y, por supuesto, termina siendo una dificultad para toda la sociedad que debemos atender más allá de políticas que entiendan que de alguna manera esto se puede subsanar simplemente por algunas políticas particulares de atención en los barrios de contexto, ¿no? Es un problema que en definitiva nos termina afectando a todos, ¿no? Culmino con esto que es una cita que para mí un poco sintetiza esta cuestión de por dónde ir entonces en este marco. Y dice Lipovetsky, requerimos una inversión significativa en el saber, en la educación, en la cultura. Esa es la llave para un futuro mejor. Creo que en esto es un poco lo que coincidimos, la tarea que tenemos tanto los educadores como los entrenadores de fútbol, como las instituciones educativas, como las instituciones deportivas. Debemos amparar en la cultura, en la formación intelectual, en el saber vivir. Acá reivindica un concepto de los griegos, ¿no? El conocimiento está asociado a una sabiduría que tenía que ver con el saber vivir,
y no en el simplemente consumir, que es otra cuestión que marca nuestra época, a las nuevas generaciones, ¿no? Y ese yo creo que es el gran desafío que tenemos en común por delante y que marca la dificultad de un paradigma que trae, a mi entender, estos desafíos y estas complejidades. Bueno, gracias por la atenta escucha. Bueno, terminó Pablo con aquello que intentamos buscar, esa fortaleza dentro de las debilidades. Lo que pasa que antes nos dio el trago amargo, ¿no? ¿Dónde está el veneno en la fortaleza? Que es lo que completa un poquito esta frase. La fortaleza dentro de la debilidad y el veneno dentro de tu fortaleza. Y volver a considerar si realmente el siglo XXI va a ser el siglo de la información o la desinformación. Y qué podemos hacer nosotros desde el punto de vista educativo y también como formadores, como entrenadores. Hace muchísimos años considerábamos el ciclo de acción-percepción y lo estudiábamos porque era clave para poder preparar nuestros entrenamientos. Les decíamos a los estudiantes, o por lo menos lo teníamos en mente hasta en el armado de la construcción de las tareas. Yo presento este estímulo, ahí viene enseguida un proceso de lectura, comprensión, decisión, después viene la ejecución y después viene un proceso de retroalimentación donde según si tengo éxito ratifico o si le erré rectifico. Todo esto influido por un determinado entorno. Ahora, para poder llegar a eso, nosotros necesitamos pasar por dos preguntas que las mencionó en un momento Pablo, que son las preguntas socráticas, ¿no? No es solamente el ¿qué hago?, que es lo que estamos necesitando aparentemente en este siglo. No por qué lo hago ni para qué lo hago. ¿Qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya. ¿Qué? ¿Cómo es? Nosotros como entrenadores tenemos que ir un poquito más lejos y plantearnos el cómo. Es decir, ¿qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y sería deseable, desde el punto de vista de un formador, el que nos planteáramos ¿para quién estoy haciendo esto? ¿Para qué intereses estoy haciendo esto? ¿Para potenciar a quién? ¿A quién le estoy viviendo la vida? ¿O hacia quién estoy direccionando mis esfuerzos como formador, como educador?